Hemos llegado a otro estudio más de la escuela sabática el día martes. Es interesante cómo la Biblia nos amplía todos estos estudios. El día de hoy llevamos por título Heredar la vida eterna. Y juntamente con mi colega, el pastor Raúl Reyes, estaremos hablando acerca de este estudio. Pastor Raúl, gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias, pastor. Gracias por la hermosa bienvenida. Yo feliz, yo contento, me gozo cuando venimos y entramos al estudio y poder hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho y por la palabra que Dios nos dejó. Amén. Que es pan de vida para vida eterna. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, gracias, pastor, por esas palabras. Vamos a invitarlos a ustedes para que nos acompañen en una palabra de oración y así juntos poder pedir la dirección de Dios. Así que acompáñenos en casita. Vamos a dar una palabra de oración. Así que oremos. Buen Señor y Padre, hemos llegado a un estudio más de tu palabra. Queremos comprender, Señor, esa promesa de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tener el privilegio no solamente de hablar, no solamente de expresar lo que hay en tu palabra, sino llegará el día en cuanto experimentaremos eso en vida propia, estar contigo por vida eterna. Gracias por todo. Bendice a los televidentes, bendice al pastor Raúl, que juntos podamos desglosar este estudio y que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Bueno, parece que esta lección, pastor, nos trae un título muy interesante, ¿verdad? En cuanto a heredar la vida eterna. Creo que es un anhelo para muchos de ustedes, para mí, poder tener y poder heredar la vida eterna. El día de hoy vamos a ir viendo varios textos bíblicos y juntamente con Línea vamos a trabajar con el espíritu de profecía de línea a línea y vamos a ver la heredad de la vida eterna. Pastor Raúl, ¿puede usted darnos una aportación en cuanto al estudio del día martes de la escuela sabática, heredar la vida eterna? Interesante, ¿verdad? El título de la lección de este día. Dice heredar la vida eterna. ¿Cómo heredamos la vida eterna? ¿Qué hacemos o qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Qué debemos hacer? Interesante la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo se hereda la vida eterna? ¿A través de quién? Nosotros sabemos que es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero interesante lo que le dijo el Señor a este maestro de la ley, ¿no? Lo que es lo que debía de hacer para heredar la vida eterna. En Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28, ¿verdad? No sé si nos los pueden poner. Hermano Liber, Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. Bueno, aquí lo tengo. Dice, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Interesante que cómo Dios da la palabra y la respuesta correcta. Haz esto y vivirás. Durante la lección del sábado, domingo, lunes y que hoy martes venimos hablando de ayudar al prójimo. La lección nos viene hablando de extenderle a la mano al prójimo, ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor Jesús, pastor, Él mismo le dio la respuesta. Sí. Porque Él mismo dio la respuesta y Él solamente le dio la confirmación, ¿verdad? Sí. De lo que había dicho Él. Amarás a tu prójimo y has hecho bien, dice, ¿verdad? Y has hecho bien, pero mire, quisiera un texto bíblico de Santiago, capítulo 2:17. Santiago 2:17. No sé si nos puede poner el libro ahí o lo seguimos aquí para avanzar rápido.
Versículo 17, Santiago capítulo 2, versículo 17. Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Interesante. Y quizás muchos, vamos a aclarar este puntito ahí, quizás muchos dirán, bueno, entonces, porque muchos han estado predicando eso que dice que somos salvos por obras. No. Las obras, pastor, son la consecuencia, el resultado de haber creído en Cristo Jesús. Un cristiano que no muestra el amor a su prójimo es porque no ha entendido realmente la palabra de Dios, porque Santiago capítulo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí mismo. En Efesios capítulo 2 podemos ver que somos salvos por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero como vuelvo a repetir, que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, jamás dejamos de ser igual. Tenemos que presentar y representar lo que Cristo está haciendo en nosotros. Dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Amén. Pastor, yo creo que todo cristiano que es nacido verdaderamente, que verdaderamente fue nacido en Cristo Jesús y que hubo un verdadero nacimiento, yo creo que jamás vuelve a ser igual. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que, después que recibimos a Cristo Jesús, queremos que todo el mundo se entere en quién hemos creído, que quisiéramos que todo el mundo sintiera ese gozo, esa alegría que hay en nuestro corazón y que todo el mundo conociera a ese Cristo Jesús que ha hecho y que sigue siendo el cambio en nosotros. Por eso, una fe sin obras, yo creo que es una fe muerta, pastor. Ya, claro, todo eso nos lleva a la conclusión de poner la definición de esas cosas, pastor. Sí. Raúl, y vea, hay un escrito en el libro Consejos para la Iglesia, y vea cómo nos dice este párrafo, capítulo 49, página 503. Vean qué nos dice. Hoy día, Dios da a los hombres la oportunidad de mostrar si aman a sus prójimos. El que verdaderamente ama a Dios y a su prójimo es aquel que manifiesta misericordia hacia los desheredados, los dolientes, los heridos, los que se están muriendo. Dios insta a cada hombre a empeñarse a realizar la obra que ha descuidado, a que restaure la imagen moral del Creador en la humanidad. Como yo preguntaba al principio, pastor, ¿quién no quiere heredar la vida eterna? Y saben que en el cielo van a haber muchas sorpresas, pastor. Van a haber 3 sorpresas. De las personas que nosotros creíamos que iban a estar allá, ¿qué va a pasar, pastor? No van a estar. Y las personas que creíamos que sí iban a estar, las que no creíamos que iban a estar, van a estar ahí. Ahí van a estar. ¿Y cuál es la tercera sorpresa? A ver, dígala usted. Que yo voy a estar ahí. Esa es la tercera, ¿cómo dije la palabra? Sorpresa que va a ser. La primera es de lo que creíamos que íbamos a estar en el cielo, no van a estar. A pesar de haber caminado en la luz, a pesar de haber tenido la luz, a pesar de haber palpado la luz, a pesar de haber predicado la luz, a pesar de haber sido luz, la oscuridad de este mundo las opacó y se fue disminuyendo esa luz. Ahora, pastor, la tristeza de aquí es, ¿por qué muchos se van a perder de heredar esa vida eterna? La respuesta es lo que venimos estudiando. No se desarrollaron los frutos del Espíritu Santo. No dimos cabida a que el Espíritu Santo nos moldeara de la misma manera. Por eso, pastor, en la lección que estamos estudiando el día de hoy, es muy interesante, muy necesario
que dejemos que el Espíritu Santo nos molde al modelo que es Cristo Jesús. Mire, ¿qué sigue diciendo en el párrafo de abajo? Dice, esta obra en favor de los demás requerirá esfuerzo, abnegación y sacrificio propio. Pero, ¿qué es el pequeño sacrificio que podemos hacer en comparación con el sacrificio que Dios hizo por nosotros en el don de su Hijo unigénito? Vea, Pastor Raúl, hay veces que nosotros no podemos despojarnos de una cosa pequeña. Pero ¿cuánto no se despojó Cristo? Él dejó su señorío, dejó su poder, su trono para convertirse en hombre y venir a salvar a la raza humana. No podemos hacer un pequeño sacrificio para llevarle esas oleadas de amor, de misericordia a nuestro prójimo. Es interesante cómo la Biblia nos marca estos puntos muy resaltables. Mire, pastor, lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 15 A ver qué dice, y pastor. 16. Mire lo que dice. Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, perdón, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Wow. Interesante, ¿verdad, pastor? Que tenemos que ver primeramente a los demás después que nosotros. Poner a los demás primero, la necesidad de los demás y después las nuestras. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir, si nosotros somos obedientes, pastor, Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. Y ahí veíamos el ejemplo de Pedro, pastor, ¿verdad? Cuando él dijo, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo que te levantes. Y sabe, pastor, yo tuve una experiencia una vez y creo que usted se va a reír de esto, pero vean, hay gente, como mencioné, en el segundo día es agradecida y otros que no son agradecidos. Vea, pastor, una vez estaba una persona, un indigente pidiendo limosna. Y yo pasé, y yo me recuerdo, pastor, que agarré un puño, mire, así de monedas, coras, dimes, 5 centavos, de todo iba en un buen puño así. Y se lo puse en su mano. ¿Sabe qué hizo esa persona? Lo que hizo, me estás entregando esto, me agarró la mano y me lo tiró al suelo. Y dije yo, hay personas que están necesitadas, pero también son personas que son como ya, que quieren más de lo que le puede dar uno. O sea, eso es una limosna. Si usted se pone en su corazón a Dios de darle $1, $2, $3, o sea, y eso ya es una ofrenda o algo que usted le quiere dar, ¿verdad? Y esta persona, pastor, lo que me hizo fue tirarme el puño de moneda así de mi mano. Y lo que hice yo fue recogerla. Dije, no lo quiere, no lo quiere. Y hay gente que va a agradecer con lo poquito que uno le dé, pastor. Es verdad. Y hay veces que somos agradecidos con Dios, hay veces que no somos agradecidos. Imagínense, está la necesidad y están dándonos una pequeña ayuda. ¿Por qué rechazarla, verdad? Así que la Biblia hoy nos va a enseñar en cuanto a lo que estamos estudiando el día de hoy, heredad la vida eterna. Y como usted preguntó, ¿qué cuesta para heredar la vida eterna? Usted hizo esa pregunta, ¿qué cuesta para heredar la vida eterna? ¿O qué debemos hacer para...? ¿O qué debemos hacer para la vida eterna? Y como usted estaba diciendo, que no es a través de obras, sino a través de la fe, creyendo que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos da la salvación. Ahora, es interesante cómo la lección nos habla, pastor, en cuanto a heredar la vida eterna. Y usted ha leído 3 versículos bíblicos. Y vean, si ustedes se van a su lección, en la parte de abajo, en el casi penúltimo párrafo, dice, si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz. Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que si le buscamos a Dios de todo corazón, pastor, lo vamos a hallar. Y la Biblia nos da montaña de versículos para comprender acerca de todas estas maravillosas promesas que Dios nos ha dado. Mira, pastor, lo que dice Filipenses 2:4. Dice, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también
lo de los otros. Ay, ¿cuántos de nosotros, pastor? A veces Somos partidarios. eso. Somos, vamos a decir, porque son los que yo conozco, los que me caen bien. Somos favoritistas. Somos los que escogemos. ¿Verdad? Y la Biblia, ¿qué nos está diciendo ahí, pastor, con ese texto bíblico? ¿Sabe, pastor, que un día íbamos, mi esposa y yo veníamos, no recuerdo dónde veníamos, si de la iglesia o no recuerdo dónde íbamos. Íbamos por la calle y veo una muchacha sobre toda la banqueta caminando, descalza, pastor. Y yo me paré y había atrás, mi esposa traía zapatos. Yo me bajé y los agarré y se los regalé. Dice mi esposa, ¿qué vas a hacer si los zapatos son míos? Sí, pero mira la persona que anda sin zapatos. Yo creo que los hijos de Dios, pastor, no debemos preguntarnos, le tengo que dar mis zapatos, le tengo que dar mi saco, le tengo que dar la comida, le tengo que dar mis zapatos, le tengo que dar mi pantalón. No, nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Ver la necesidad por encima de nosotros, primeramente la necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque de lo demás Dios conoce sabe de qué tenemos necesidad y Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos, pastor. Yo creo que nosotros debemos de despojarnos de aquello que nos estorba, pastor, y que nos hace a veces ser egoístas. Porque a veces, honestamente, si somos honestos con nosotros mismos, a veces somos egoístas. Incluso hay gente que a veces pide dinero y dice, bueno, pero si le doy tanto, me voy a descompensar para la renta. Me voy a descompensar para esto, para el otro. Y nos olvidamos que quien nos rescató, Él es el dueño de todo. Y que si somos obedientes a sus mandamientos, Él va a proveer lo que necesitamos. Amén. Y que tenemos que nosotros primeramente ver por la necesidad de los demás, así como Cristo hacía. Y esas cosas, pastor, son cosas superficiales. ¿Qué serán las otras cosas? Por ejemplo, la mensajera de Dios nos dice que hemos descuidado una obra muy tremenda en cuanto a la obra misionera, pastor. Y esa palabra de obra misionera está estancada muy fuerte en la iglesia en estos tiempos. Hoy en día, pastor, nos da la tristeza, ¿verdad?, de cómo la obra esta se está estancando. Ahora, pastor, le hago una pregunta, imagínense. Si de nosotros dependiera poder dar la vida eterna a otra persona, ¿qué hiciéramos nosotros? Si, como usted acaba de decir, si nos es difícil desprendernos de unas cosas superficiales, ¿qué será de algo maravilloso? Gracias a Dios, porque dependemos de Él. Gracias porque Él lo proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Imagínense, nosotros, para ser jueces, pastores, y somos buenos. Y rápidos. Y rápidos, ejecutamos juicio, pero sin pensarlo. Pero Cristo vino a dejar el modelo, pastor. Misericordioso, maravilloso, bondadoso, pero se dio por los demás. Se dio por los demás. Y como Él dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dice. ¿Y hasta dónde nos lleva la lección, pastor? Estos temas son muy abarcantes y creo que los minutos que pasamos juntos no es algo suficiente para desglosar punto tras punto. Pastor, ¿usted tiene algo para compartir? Sí, mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Dice, todas sus lecciones Cristo buscó impresionar en las mentes y los corazones de sus oyentes, los principios que subrayen a la gran norma de justicia. Les enseñó que si guardaban los mandamientos de Dios, el amor por Dios y por su prójimo se manifestaría en su vida diaria. Buscó inculcar en sus corazones el amor que sentía por la humanidad. De esta forma sembró la semilla de la verdad, cuyos frutos producirán una rica cosecha de santidad y belleza de carácter. La santa influencia no solo se seguirá extendiendo mientras el tiempo dure, sino que sus resultados se sentirán por toda la eternidad. Santificará las acciones y tendrá una influencia purificadora donde quiera que exista. Cuando dice cualquier descuido del deber hacia la necesidad, hacia los necesitados y los fluidos, es un descuido del deber
hacia Cristo en la persona de sus santos. Cuando los casos de todos pasen en revista ante Dios, no se formulará la pregunta, ¿qué profesaron? Sino ¿qué hicieron? ¿Han sido hacedores de la palabra? ¿Han vivido egoístamente? ¿Han practicado obras de benevolencia, actos de bondad y amor, dando preferencia a otros antes que a ustedes mismos y negándose para poder bendecir a otros? ¡Wow! Qué tremendo párrafo, pastor. Interesante. Y prácticamente se nos ha terminado, pastor. Ya como les mencioné, pastor, todos estos temas son muy abarcantes, donde tenemos que ver esas dimensiones, y por eso, pastor, esto solamente es un repaso. Un repaso. Esperemos que en casita puedan ustedes estudiar y cuando vayan a sus iglesias puedan compartir estos puntos con sus maestros de escuela sabática y así hacer la lección más interesante. Bueno, nos despedimos, pastor. ¿Se despide de la audiencia? Sí, claro que sí. Hermanos, yo quisiera exhortarles, hermanos, a que estudien su escuela sabática. Crea, hermano, que cuando usted dedica tiempo a estudiar, el más beneficiado es usted. Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos, y espero que nos acompañen en la próxima lección. Amén. Que la paz de Cristo les acompañe.